que el Señor ha mostrado, digamos, ha venido tratando y mostrando en estos días, cada vez de manera más firme. Parece que todos los temas se van conjugando, y hoy les quiero hablar sobre la paz imposible, sobre la paz imposible. Y bueno, sabemos, cada uno de nosotros tiene un concepto de la paz. Yo no creo que haya un ser humano que no piense y no tenga un concepto personal. Y ahora nosotros como hijos de Dios, nuestro concepto de paz se extiende, ¿no? Pero de manera natural todo ser humano entiende qué es la paz. Hasta los niños dicen, no papá, no le voy a responder para tener paz, no quiero pelear. Tienen su concepto de paz. Y nosotros los padres y los seres humanos, dependiendo del rol donde nos encontremos, donde estemos, manifestamos un concepto, una teoría, un criterio personal de lo que es la paz, que se va formando a través de la vida, a través de lo que vemos. Hay gente que para ellos la paz es simplemente que no haya un problema, porque han estado rodeados de tantos problemas, que cuando ya no hay ningún problema, sienten que hay paz. Pero realmente nosotros sabemos que la paz va mucho más allá. La paz es más que una palabra, es más que un sentimiento, es más incluso que una situación. La paz en principio para nosotros los que creemos en Cristo obviamente es un don de Dios. Es un don de Dios porque se manifiesta de manera sobrenatural, por encima de lo que pueda estar pasándonos alrededor. Por eso es un don, porque es un regalo. Correcto. Es decir, hay momentos en que las circunstancias no están dadas para uno tener paz interior, pero sin embargo la paz está en nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la paz como tal, digamos lo poco o lo mucho que leí en cuanto a psicología y todas estas cosas, es un estado mental de tranquilidad. Estos estados mentales de tranquilidad donde tú tienes una actitud de conocimiento y comprensión de todo lo que te rodea. Cuando tú tienes esa comprensión y un conocimiento y una actitud mental de tranquilidad, eso en psicología se llama que ya tú eres una persona que está alcanzando cierto nivel de paz, y la paz en el mundo está muy relacionada constantemente con lo que viene a ser la felicidad. Hablamos de alguien que tiene paz, por lo menos yo me expreso así. Para mí la felicidad es tener paz. O sea, la paz es un punto de partida para entender o para disfrutar o para vivir en felicidad. Yo creo que todos de alguna forma compartimos este principio. Y cuando la paz no está, cuando no está la serenidad, cuando no está esta tranquilidad o este conocimiento de las cosas, se produce algo que se llama el estrés o la ansiedad. Aquellos que trabajan, por ejemplo la pastora Lorena, que trabajan con tantos pacientes a nivel psiquiátrico, debe manejar muchísimo lo que es el estrés y la ansiedad, y esas son gente que ha perdido la paz. La mayoría de los que viven en ansiedad o viven en estrés o viven en un constante zozobra interior, pierden la paz, porque no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. No puedo decir, yo tengo una gran ansiedad, pero qué paz tengo, increíble. O tengo un gran estrés, pero estoy lleno de paz. No, o se tiene una cosa o se tiene la otra. La pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿cuál de las dos tenemos? ¿La paz o tenemos ansiedad? ¿Tenemos paz o tenemos estrés? Y a través de la paz interior es la única forma que podemos conseguir la paz exterior. No puede haber ni manifestación de paz exterior, ni puedo ser yo un instrumento de paz exterior, tanto en mi familia como en mis relaciones personales, como en mi trabajo, como conmigo mismo, si yo no tengo una paz interior. Una paz que esté tocando mi vida desde muchos ángulos, y ya sea porque lo he practicado, ya sea porque lo he madurado, ya sea porque lo he entendido, ya sea porque lo he alcanzado, por lo menos en un tiempo es preciso, pero es la única forma de que nosotros podamos ofrecer paz al exterior. De ahí la responsabilidad individual, que es tan importante. Nosotros tenemos una responsabilidad individual de tener una paz interior para poder reflejar una paz exterior. No se trata de que es mi paz, es mi problema, no. Mi falta de paz produce falta de paz afuera. Mi falta de tranquilidad produce falta de tranquilidad afuera. Es una responsabilidad que nosotros mantengamos una atmósfera de paz que pueda generar alrededor de nosotros paz a los demás. Así que se tiene que crear primero en nosotros esa paz interior. Por decirse que la paz viene de adentro, no la debemos buscar afuera. Primero la paz interna, para poder después alcanzar la paz externa. Esto es algo que debemos tener claro, ¿no?
Hay una psicóloga muy bien interesante que se llama Amy Morris. Ella escribió un libro que se llama 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Es interesante, estuve leyendo sobre ella y el contenido. Acuérdense que yo, muy particularmente como pastor, yo creo que nosotros tenemos que, a la luz de la palabra, analizar todo lo que nos rodea. La única forma de que yo entienda que la palabra está por encima del humanismo es conociendo la vida espiritual. Porque el humanismo tiene una gran fuerza y dice cosas que son verdad, pero muchas veces no las dice con el espíritu correcto. Entonces usted me va a ver a mí viendo frases célebres, leyendo sobre psicólogos, sobre psiquiatría, sobre la mente, sobre el análisis, el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque soy humanista, no, porque entiendo que el análisis correcto que yo debo tener no es el desconocimiento de lo que el hombre está viviendo, sino el conocimiento de Dios por encima del conocimiento del hombre. Es la única manera como yo puedo sopesar los milagros con la ciencia, donde yo puedo sopesar la sabiduría con las capacidades y la inteligencia. Entonces, se los digo porque ven siempre que yo digo nombro un psicólogo, un psiquiatra, nombro cosas, ¿no? O sea, mi Morris escribe esto y ella dice que las personas que son mentalmente fuertes, o un pensamiento, una persona que es mentalmente fuerte y que alcanza la paz con esos pensamientos mentalmente fuertes, dejan 8 cosas, o salen de 6 cosas, salen de ellas, salen de las personas tóxicas. Estamos hablando de la paz. Las personas tóxicas. Yo ahorita no voy a analizar lo que es una persona tóxica, pero todos tenemos también un criterio y un conocimiento de lo que es una persona tóxica. ¿Verdad que sí? Una persona tóxica es una persona que daña tu ambiente, que lejos de acercarte a la paz, te dice, murmura, te dice cosas que son negativas, que nunca se puede, que es una persona que está criticando, que te mete cizaña con la otra, que te envidia. Es una persona tóxica. Dejan la comodidad también. Otra cosa que esas personas de mentalidad fuerte aprenden a dejar la comodidad. No están sujetos a un sistema cómodo, sino que a donde haya que ir lo hacen en paz. Estas personas también dejan de tener una mentalidad de víctimas. No sé si ustedes han visto ese tipo de gente, que todo es una victimización, porque me pasó a mí, esto me pasa a mí nada más, siempre me toca a mí. También dejan la obsesión de impresionar a los demás. Esa obsesión de querer ser admirados, de querer ser, digamos, reconocidos. Las personas que viven con ese tipo de obsesión no tienen paz porque nunca se sacian. Todo el tiempo están buscando ser reconocidos, ser admirados, ser el centro de la mesa. Y en ese afán se llenan de ansiedad, se llenan de situaciones internas negativas. Cuando no consiguen ser admirados todo el tiempo, entonces se hacen reaccionarios e internamente empiezan a tener conflictos con todo el mundo. Esas son personas que no tienen paz y que les cuesta tener una paz constante. Y si la tienen por un momento, hasta que no consiguen llenar su ego y sus corazones de aquello que los tiene dominados. Otra es la persona que busca la perfección. Todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que ser perfecto, porque si no, pierden la paz. Aquí me ha pasado eso mucho a mí. Esa constancia de querer las cosas tan perfectas muchas veces me ha hecho perder la paz. Yo lo reconozco, eso es uno de mis defectos. Y es peligroso. El querer la perfección hace que tú seas vulnerable a no conseguirla, por consiguiente a vivir en ansiedad, y esa ansiedad generar un ambiente sin paz que es tu responsabilidad, y generar alrededor de ti ansiedad, generar estrés, porque tú tienes algo que tienes que dejar, y es el perfeccionismo. Entonces son cosas que uno tiene que estar observando constantemente. Y por último, hablando de lo que dice la psicología, este psicólogo en específico, hay que dejar los rencores. No puede haber una gente con paz constante con resentimientos y rencores. Y cuando hablamos del rencor, no quiere decir que no sea alguien que tenga una herida que esté sanando. Una cosa es una herida que esté sanando, otra cosa es un resentimiento, un rencor. Donde está el rencor y los resentimientos, generalmente hay deseo de venganza. Hay deseo que a la otra persona no le vaya bien. Hay deseo de hacer justicia por tu propia mano. Y no le dejas la justicia a Dios. Por consiguiente, pierdes la paz. Y estoy hablando de esa paz imposible, digo imposible, porque Dios nos da una paz que conquista lo imposible, lo que parece que nunca podría alcanzarse. Entonces, hoy son pocas personas las que pueden disfrutar de una vida tranquila.
Hoy en día es difícil conseguir personas que disfruten de una vida tranquila por los acontecimientos que nos rodean. Imagínense ustedes en medio de esta pandemia, cómo hemos sido probados con la paz, con tener paz. Yo creo que lo primero que nosotros vivimos en este proceso fue alcanzar la paz primero en medio de la pandemia y llegar a tener una estructura, digamos, una estructura emocional adaptada a los momentos, pero la tuvimos que buscar en Dios, porque humanamente yo no la conseguía, hasta que el Señor fue aplanando, fue tranquilizando, y tuvimos que entrar en ese proceso de paz, ¿verdad que sí? En vista de todo esto, de todo lo que sucede, y de todo lo que es la paz y lo difícil que es también mantenerla, la gente ha buscado salidas para este mal, humanamente, pues. Y ahí encontramos las diferentes religiones que buscan transmitirte una paz que no logran dártela. Existen también seminarios, meditación para la paz, el yoga, el tai chi, todas estas artes milenarias que buscan y realmente consiguen dentro de la estructura humana. Les repito, hay cosas humanas que producen cierta tranquilidad y sí lo hacen, solo que lo de Dios está por encima de lo que el hombre puede alcanzar. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros vemos hasta donde nuestros ojos llegan, alcanzamos con nuestras manos y tocamos lo que podemos. Nosotros hablamos y la voz se escucha aquí nada más, pero Dios toca todo, Dios ve todo, Dios hace todo y da una paz que lo completa todo. Entonces sí tenemos que aprender lo que la potestad que Dios le dio al hombre de alcanzar ciertas cosas y a partir de allí entender lo que Dios puede alcanzar que el hombre no puede. Yo no puedo negar que esas meditaciones producen cierta paz interior, pero no pueden alcanzar la paz total. No pueden alcanzar la paz imposible. Alcanzan cierto nivel de paz por un momento, pero no te llevan a la paz de Dios. No pueden alcanzar la paz total, porque alcanzan hasta donde el hombre puede. Y el hombre tiene limitaciones, pero sí alcanzan cosas. Y hay hombres cristianos que ni siquiera alcanzan los niveles del hombre natural y quieren alcanzar los niveles de Dios. Ni siquiera meditan y quieren tener el poder de la administración de la paz de Dios. Tenemos que primero alcanzar lo que nosotros somos en Dios. Por eso que a Dios no le podemos llevar la tarea sin hacer, tenemos que le llevar la tarea hecha. Señor, yo he meditado, yo he buscado, yo he entrado en oración y ahora necesito que tú me proveas de tu paz. Pero hay que buscar hasta donde nuestros límites lleguen, para que el Señor sea quien nos lleve a los otros lugares. Moisés se encontró frente al Mar Rojo y corrió hasta allá. Ahí tenía que operar el Señor, pero su fe lo llevó hasta allí. Lo llevó hasta el mar, hasta el borde del Mar Rojo. Hasta ahí llegó. Y ahí dijo el Señor, ahora vengo yo, quien hace lo que tú no puedes hacer. Y ahí yo voy a traspasar la frontera. Entonces, otros creen que pueden encontrar esta paz en la naturaleza. Obviamente sabemos que la paz está en la Biblia y que lo dice por todos lados. El libro de Romanos dice que Él es el Dios de paz. En Juan 4:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo se las doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Se acuerdan esos principios bíblicos? La paz de Dios en Filipenses habla también que nos regocijemos en el Señor y habla de esa paz que tenemos que tener los hombres. No voy a leer estos pasajes bíblicos, simplemente se los menciono, ¿verdad? Y así, aquí tengo muchos pasajes que busqué. Dice la escritura en Filipenses 4:7, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí dice que la paz de Dios nos guardará nuestro corazón y nuestra mente de manera total, hablando de esa paz que es total. ¿Ve? Y así, muchos principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, vemos esta paz reflejada de muchas maneras. Estaba leyendo la escritura y pude ver un pasaje que lo estuve analizando y vi que muchos hombres de Dios lo han analizado y lo han tomado como un principio para predicar sobre la paz, pero yo no le había prestado la suficiente atención con tanta profundidad. Y es un pasaje maravilloso, un poco largo, pero interesante, ya lo vamos a leer, que habla de Pablo, del apóstol Pablo en uno de sus naufragios, muy interesante. Este pasaje donde Pablo sale y va hacia Italia en un barco que estaba lleno de presos, y en ese barco pasaron muchas cosas allí, donde podemos decir que Pablo encontró esa paz imposible. Pero hay un porqué, Y vemos algo tremendo, que cuando los marineros o los que navegan se encuentran en una situación difícil, y estos marineros determinan o declaran que eso que está sucediendo, donde de repente hay olas gigantes y hay truenos y hay
está siendo embatido la nave y ellos ven ya que eso se va a hundir. Ellos llaman a eso una navegación imposible y también lo llaman una navegación perfectamente imposible. Qué cosa tan extraña. Eso es un vocabulario que ellos manejan. Quiere decir para ellos que perfectamente lo que está pasando, los acontecimientos, hacen que ellos tengan ya que entender que se van a hundir, que no van a poder salir de allí. Esto no es imposible. Y eso es un lenguaje que existe, préstame el agua, que existe dentro del vocabulario de los navegantes. Imposible si no tomo agua por seguir predicando. Entonces, y en ese pasaje se conjugan esos elementos, ¿no? Y a veces esos elementos, truenos, relámpagos, pirañas, yo qué sé, todo eso, olas de 20 metros, no, están como en nuestra vida sucediendo, ¿no? Donde uno dice, esto es imposible, esto no se va a poder, esto es imposible. Y nosotros vemos como esos marineros también declaramos de repente, esto no se puede. ¿Cuánto les ha pasado que dicen, esto no se puede? Se pueden muchas cosas, pero esto sí no, aquí ya no hay más para dónde agarrar. Y el apóstol Pablo nos narra ese principio y en medio de esa tormenta, él nos muestra cuál es la salida, ¿no? ¿Se acuerdan de Filipenses 4:7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, esto es tremendo porque este principio bíblico que estamos leyendo aquí lo escribió Pablo después de esa tormenta. ¿Ah? Cuando Pablo escribe este principio bíblico, acababa de llegar de ese naufragio. Se lo voy a leer porque siempre lo leemos, pero ¿de dónde escribió Pablo eso? Lo escribió de ese naufragio. Otra vez, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo imposible, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después de esa tormenta, que ya se las voy a leer el pasaje, porque vale la pena leerlo. Y es un pasaje que nosotros normalmente no lo leemos mucho, pero tiene una cantidad de cosas extraordinarias. Maravilloso. Entonces vamos a leerlo. Está en el libro de Hechos, capítulo 27. Y dice así. Y mientras voy leyendo, voy a ir analizando lo que ya el Señor me ha ido mostrando en este pasaje. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimatena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos a ser atendido por ellos. Acuérdense que Pablo todo el tiempo era como perseguido y él siempre estaba prácticamente con los prisioneros. Sus amigos estaban prisioneros, pero a Pablo le permitieron ir a donde ellos para ser sanado. Ya eso es otra historia dentro del pasaje, ¿ok? Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Son varias ciudades que están por los lados de Macedonia y toda esa zona, ¿ok? Dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Es decir, los pasaron para otro barco. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Quino, a duras penas, es decir, este barco casi que ni llega, a duras penas, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Sotavento significa cuando alguien está en el mar y son tan fuertes los vientos contrarios que tú tienes que navegar a favor de los vientos contrarios. Ellos mueven las velas de una manera de que usan el viento contrario a donde tú quieres ir para poder navegar más lento, pero logran avanzar, porque no había otra forma. Tenían que usar el viento que iba en contra, no el viento que iba a favor. Entonces ellos tienen una capacidad, pero tú ves, los navegantes tienen que mover las velas de una manera muy fuerte, con una fuerza muy impetuosa para poder usar el viento contrario para que el barco vaya a su favor. Pero eso es muy cansón, eso es muy complicado. Tiene que ser muy experto para navegar a sotavento. Entonces, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guido porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia.
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ya estaba peligroso, la navegación ya era exagerada. Estos marinos que iban con Pablo no se paraban, seguían, se paraban en puerta y seguían, viendo que aquello del mar estaba vuelto una locura, y Pablo los amonesta y les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, si seguimos navegando, se va a perder la mercancía. Ese era un barco que llevaba cereales, iba transportando cereales a diferentes puertos del mundo. Sino que sus propias vidas estaban en peligro. Estamos hablando de una tormenta. Imagínense en este proceso, mientras está sucediendo esto, cómo los presos están perdiendo la paz. Ellos están presos, y cómo los que están allí todos empiezan a tener cierto temor, y el mismo Pablo empieza a ser afectado y a decir: ya va, un momento, vamos a seguir navegando, nos vamos a hundir. Que ya venimos a un puerto, llegamos a duras penas, salimos a otro, el viento está en contra, nos paramos aquí, vamos a seguir. No, vámonos a pararnos. Imagínense usted la autoridad de Pablo, que siendo un hombre que en ese tiempo era un judío, siempre fue un judío, ¿no? Pero un judío era visto como un hombre cualquiera, más bien como un loco predicador, porque así lo tenían a Pablo, de donde había venido él, de lo que había hecho en su vida y la transformación que tenían. Muchos tenían cuidado con él. De hecho, le pusieron un centurión a que lo cuidara en el barco, que era Julio. Entonces, aún así, Pablo se paraba y los amonestaba. La autoridad que tenía de parte del Señor. Y les dice eso, ¿no? Pero el centurión, una vez que escuchó a Pablo, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Esto nos pasa a nosotros. Cuando Dios nos está hablando en circunstancias específicas, a través de un hombre de Dios, y alguien le da más crédito a otra cosa o a su propio conocimiento. Pero ya el hombre de Dios avisó lo que va a pasar y amonesta. Pero el hombre de Dios no se puede poner violento. El hombre de Dios simplemente dice lo que él ve. Y siendo incómodo el puerto para invernar, es decir, ese puerto donde ellos llegaron era incómodo, la mayoría acordó zafar también de allí. Ya, vámonos. Tremendo como somos los seres humanos, ¿verdad? Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, empezó a soplar una brisa: mira, esta nos va a llevar para allá. Levaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, bueno, esta brisa va a favor nuestro, esta nos va a llevar. Este Pablo está loco. ¿Qué es esto? No, vamos para darle. Deja el miedo. Eso no es así, vamos a darle. Y bueno, Pablo iba en el barco, él no puede hacer más nada, no puede obligar al piloto, no puede obligar al otro. Vámonos. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Ciclodón. Nunca se le olvide ese nombre. Eso es un demonio. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, así que se llama, Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto se llama estar a la deriva. Ya no podemos hacer nada, el viento a donde nos lleve. Y así nos pasa cuando cometemos errores y hacemos cosas que no debemos hacer, y ya lo que nos queda es, bueno, vamos a ver qué pasa. Y estamos perdiendo la paz. En medio de esto, ¿qué se está perdiendo? La paz. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era el salvavidas que lanzaban, que tenían por si acaso el barco se hundía, lo que se pudiera montar en el salvavidas y llegar a la orilla. Pudieron de bromita recoger eso. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, imagínense ustedes, no me dejas a la deriva, ¿cuánto? Es que me inspira. Si no, siento que voy a sotavento. Quedaron a la deriva. ¿Cuántos han quedado a la deriva alguna vez que se sienten a la deriva? Ya no queda más nada sino ver qué es lo que pasa. Ya no queda más nada, veremos qué pasa. ¿Pero producto de qué? De ir donde Dios dijo que no fuera, y de hacer lo que Dios dijo que no hiciera. Pero fíjense, están a la deriva todos, incluyendo a Pablo. Esto te habla de que cuando se pierde la conciencia
no solamente eres afectado tú, sino que afectas a todo tu entorno. Afectas todo lo que te rodea. E incluso puedes afectar a gente de Dios que esté consagrada. Y no quiere decir que ellos están mal y que no están consagrados. Fuiste afectado por las decisiones de alguien que tenía en ese momento una autoridad. Exacto. Pero como Pablo se atrevió a decir lo que no estaba bien, Pablo mantuvo su autoridad. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Es decir, empieza como el barco como a romperse. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a hacer cosas para ver cómo poder mover ese barco de allí. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días. ¿Sabes lo que es eso? Wow. Ni sol ni estrellas por muchos días. No había luz. Una penumbra total. Una penumbra porque era una tempestad densa. Y eso nos ha pasado. Cuando no aparece ni sol ni estrellas por ningún día. En esos momentos en los que nuestra vida está pasando por circunstancias donde la paz tiende a perderse. Y no apareciendo ni estrellas ni sol por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto me recuerda un episodio que pasó hace poco en Venezuela, lamentablemente. Creo que muchos tuvimos esa información, vimos esas noticias de un naufragio que hubo hacia Los Roques, hacia la isla de la Tortuga, Los Roques, ¿se acuerdan? Una familia que salió y bueno, fue una tragedia. Pero ciertamente los días, al pasar los días, mientras más pasan los días, se va perdiendo todo. El tiempo va haciendo que tú pierdas todo. Y en este caso perdieron la esperanza. Y al perder la esperanza, porque ya habías perdido la paz, perdiste todo. Fíjense cómo dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Saben quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. El mismo Pablo, diciendo que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, mira cómo le dice Pablo, se pone en pie en medio de, eran 200 y pico hombres, en medio de aquella circunstancia y les dice, como hacía ya muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído, ¿verdad? Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio que estamos recibiendo y esta pérdida, ¿cierto? ¿Qué busca Pablo ahí primero? Que reconozcan. Porque entonces les dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Imagínense ustedes esa locura. Esos hombres ahí a punto de morirse, ya no tienen esperanza de salvarse. Han pasado muchos días y los días fueron 2 semanas. Más adelante lo dice, 14 días en alta mar. Y Pablo se para darles una palabra. Y lo primero que hace es exhortarlos. Y le dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente se perderá la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí el Señor nos está mostrando varias cosas en estos principios bíblicos. Estos principios. Para corregir el rumbo de los errores que hemos cometido en la vida, que nos roban la paz, generalmente lo precede una exhortación del Espíritu Santo. Tiene que haber un reconocimiento del por qué hemos perdido el rumbo y nos estamos ahogando. Tiene que haber un silencio de reconocimiento, que fue lo que le pasó a Pablo, porque nadie levantó la mano, pero todos tuvieron que haber dicho, tienes razón. Tenías razón. Nos hubiésemos quedado allá en Creta. Y es un judío que no sabe ni papa de navegación, hablándole a puros hombres expertos en navegación. Yo se los dije. Yo se los dije. Ustedes por qué agarraron y se metieron en el mar. Pero ahora los exhorto. Entiendo yo que hubo un reconocimiento interno en todos estos hombres y quizás hasta un arrepentimiento, quizás hasta una reconversión en sus corazones, al punto que Pablo les dice después, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nave.
porque esta noche ha estado conmigo. Pero fíjense esto que interesante. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No era cualquier ángel. Así es, el ángel de Jehová. Era el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Que muchos dicen, muchos teólogos dicen que es el propio Jesús. Así es. Hay discusiones ahí teológicas. El propio Jesús se le apareció y le dijo tranquilo. Porque Pablo del único que diría de quién soy es de él. De quién soy. Pero ¿qué está diciendo Pablo también aquí? Está diciendo, miren, se han podido morir todos, pero por causa del propósito que hay sobre mí, ustedes se van a salvar. Wow. Porque lo que yo tengo que hacer todavía no se ha cumplido. Y a mí sí me trajo Dios a este lugar. Amén. Entonces yo entiendo que Pablo clamó por ello. Cuando el ángel se apareció. Y dice, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Entiendo que le está hablando a Julio, al centurión. Y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Es decir, si hay una isla, vamos a quedarnos allí. Venida la 14ª noche, 2 semanas, a la deriva, sin nada, sin paz. Pero les digo algo, díganme algo. Se fue la paz en medio de aquella tormenta. Pero si a ti te dicen, no temas, que Dios mismo me dijo que nos vamos a salvar, ¿no vuelve la paz a ti? Por supuesto. Y de quién viene esa palabra, ¿no? También. Y si ya tú reconoces que ese que te está hablando tiene razón, estás viendo lo que pasó, que fue lo que te dijo, y te dice, Dios vino, habló conmigo y me dijo, no nos vamos a hundir, ¿no vuelve la paz a tu corazón? Dice, se va a perder la nave, pero las vidas no. Todos vamos a vivir. Aquella paz que se había perdido totalmente en el mar, producto de unas malas decisiones, que puso a naufragar el barco a la deriva, que hizo que justos e injustos estuvieran en un barco muriéndose, hasta el punto de perder la esperanza de vivir. El mismo Pablo. Tuvo que venir el ángel. Y déjame decirte algo, cuando estás en medio de ese momento donde la paz se va, donde ya prácticamente se está hundiendo el barco, allí es cuando Dios envía a sus ángeles o envía a su ángel a darte palabra y a decirte que lo va a hacer. Y mientras yo te hablo, sé que la paz de Dios viene a tu corazón, porque Dios es el mismo de Pablo, el mismo de nosotros. Amén. Y dice la escritura, venía la 14ª noche y siendo llevados a través del mar de Adriático, en la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Esto quiere decir que lanzaron una cuerda para ver cuán profundo estaban. Y yo leí que 20 brazas eran 37 metros, después lo volvieron a lanzar al rato y ya iban 27 metros, es decir que se estaban acercando a tierra. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Es decir que temiendo que aquello se perdiera otra vez, lanzaron las anclas para quedarse ahí, que se haga de día para podernos bajar de este barco. ¿Ah? Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, que es ese salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, se querían ir en ese barco, o sea, querían ya irse, pues, tenían miedo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Es decir, salvaros, ustedes se van a perder. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Si para que no fueran a agarrar el esquife, soltaron el salvavidas que se pierde. Es decir, ya le hacían caso a Pablo. El esquife es lo único que les quedaba, un salvavidas, lo soltaron. Pablo está diciendo que si nos montamos el salvavidas y nos queremos salvar nosotros mismos, Dios no va a operar por nosotros. Suelten ese salvavidas, corten las amarras. Pues ya Pablo estaba hablando, ya era la autoridad en ese barco.
Cuando Dios toma la autoridad, vuelve la paz y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que soltar y sabemos lo que tenemos que agarrar. Cuando entendemos quién dirige desde el principio hasta el final, la paz vuelve. Las condiciones no han cambiado. Lo que está es la palabra de Dios que fue aceptada. Lo que está es la palabra de Dios y un ángel que se aparece en los momentos más difíciles. Cuando ya no podemos más, el ángel del Señor aparece y nos da la salida. Entonces los soldados cortaron las amarras. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Yo me imagino a Pablo ya, ahora coman, porque ustedes no hicieron caso. Sí, ¿verdad, Pablo? Y ayer iban a agarrar el salvavidas para irse. El Señor me dijo que si lo agarraban se iban a morir. Menos mal que cortaron las amarras y ahora sí me hicieron caso. Ahora coman. Pablo les dice, este es el 14º día que velan y permanecen en ayuno sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. ¿A usted no le haría paz una persona hablando así en un barco? Usted no le haría paz que se estén ahogando y una persona que todo lo que dice pasa y todo lo que dice sucede y dice que Dios le está hablando. Yo le diría, yo estaría atrás de él todo el santo día. Exacto. Ahorita lo contamos. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. ¿Saben qué hizo Pablo ahí? Los metió a todos en la presencia de Dios. Así es. Qué El barco pasó de ser una nave de muerte a una nave de vida. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tomó control, porque el hombre natural permitió que Dios tomara el control. Porque por fin escucharon la voz de Dios. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Echaron el trigo al mar, toda la mercancía. O sea, se quedaron incluso con cualquier cosa para comer. Pero ya Pablo estaba diciendo que ya venía de la salvación. Imagínate la fe que ya tenía esa gente. Echaron todo, boten la comida, todo, que ya este hombre dijo que ya Dios viene por nosotros. Qué cambio, ¿no? Cuando no queda más esperanza, es Dios el que se aparece y a Él hay que creerle. Y hasta los inconversos le creen. Pero había un hombre que se atrevió a dar una palabra de exhortación y advertir lo que no debía hacerse. Desde el principio fue obediente. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, no la veían, ya era de día. Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen, a varar la nave. Cortando pues las anclas, ahora las anclas, ya no quedan anclas, ya no queda comida, ya no queda nada. Las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, quitaron todo, ya el barco no podía dirigirse. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, o sea, la pusieron como era, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Pero dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, llegó a un sitio pero golpeó, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno fuese nadando. Vamos a matarlo, pues se van a escapar. ¡Ojo! Pero es que había una palabra de Dios que decía, ninguno va a morir. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque el centurión cuando vio todo esto dijo, no hermano, este hombre que no pueden matar a todos menos a este. Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, es decir, liberó a los presos. Si para salvar a Pablo hay que liberar a los presos, liberemos a los presos. Y aquí empieza a cumplirse toda la palabra que Dios le dio a Pablo. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Miren, este pasaje no se puede parecer más a las circunstancias que vivimos los seres humanos en esta tierra. Yo de verdad que lo había leído una vez, pero no le había prestado tanta atención. Es un pasaje maravilloso de este naufragio de Pablo, todo lo que se vivió en esa nave, que nosotros vivimos a diario en nuestras vidas, en nuestros trabajos. ¿Ah?
Perdemos en medio de un barco, perdemos la visibilidad, perdemos la visión de lo que estamos haciendo. En medio de las circunstancias y los problemas que nos pegan, perdemos la paz, sentimos miedo, sensaciones de vacío y de desesperanza. Si el mismo Pablo sintió desesperanza, sentimos desesperanza y se siente mucha desesperanza cuando pasa mucho tiempo en la misma condición. Y sigue golpeando y sigue golpeando y sigue golpeando, la paz se pierde y la paz se hace imposible. Porque estás navegando hacia un imposible perfecto. No hay manera de que todas esas condiciones cambien, son demasiadas condiciones. A menos que aparezca el ángel del Señor. Que, por cierto, tiende a aparecer en esos momentos. Bendito Dios. Nos sentimos tristes, nos sentimos con miedo. Nos ponemos impacientes. Miren cómo dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza. Toda la esperanza. No había ni esperanza de regresarse, porque no había manera de regresarse. Ya estaban a la deriva. Y quieren que le diga algo. A veces en este tipo de circunstancias, y lo he estado leyendo en estos días por lo que pasó con este naufragio, no sé si se han dado cuenta que han habido como 10 naufragios más, en partes en la misma zona. Y eso es cuando uno dice que cuando hay demonios que toman zonas. Es como cuando hay accidentes en la autopista, usted dice, bueno, hubo uno, pero de repente hay 5 o 10 accidentes en un mes, en el mismo lugar. Porque es que hay demonios territoriales de accidentes. Y no digo casual, pero ha habido una cantidad de naufragios en la zona. Y en casi todos los naufragios, los hombres que ya tienen mucho tiempo naufragando, al cabo de un tiempo no solamente pierden la esperanza, sino que empiezan a ver visiones. Ven tierra, ven luces, ven edificios donde no los hay. Y normalmente salen a nadar hacia esos lugares creyendo que van a salvarse y terminan ahí donde se mueren. Se separan de lo único que tienen para ser salvados, un salvavidas, un botecito o algo, porque ellos ven que allá están las luces y van a nadar hasta allá para rescatar a esto y se mueren, porque no hay nada, son visiones. Son visiones. Y muchas veces en estas circunstancias difíciles de naufragio espiritual, emocional, vemos visiones de cosas que el diablo dice que son y no son. Mantente aferrado a lo que Dios te dijo que te agarraras hasta el final. Si es de la barca, de la barca. No busques el salvavidas si Dios no te ha dicho que busques el salvavidas. Quédate al final hasta donde te tienes que quedar. Porque no es un salvavidas el que nos va a dar la victoria. Es lo que Dios dijo. Hasta el final Él lo va a cumplir. 14 días sin sol, 14 días sin estrellas. Esto es horrible, yo de verdad no sé cómo puede pasar eso. Sin buenas noticias, sin ganas de seguir. Quizás muchos de nosotros han pasado meses por circunstancias difíciles, años por circunstancias que no cambian. 14 días naufragando. ¿Cuántos días tenemos nosotros naufragando en diferentes circunstancias de nuestra vida? Dice la Escritura en Proverbios 13, 12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando algo se tarda, es tormento del corazón. Pero ¿por qué muchas cosas se tardan? ¿Por qué muchas cosas pasan 14 días, 20 días, un año y no terminan de conquistarse? Porque hay alguien o algo que no hizo lo que se tenía que hacer y se cambió el rumbo, o se hizo algo que no se debía hacer en un momento determinado. Pero déjame decirte, si tú eres ese o tú formas parte de eso, o nosotros, algunos de nosotros, o ustedes que están en casa, déjame decir, hay esperanza. Hay esperanza, porque si somos hijos de Dios, el Señor va a enviar a sus ángeles a que nos rescaten. Y usted dirá, qué bueno, ahora lo que queda es eso, sentarse aquí a que nos rescaten. No, a ser obediente hasta el final. Amén. A lo que Dios nos ha dicho, a cambiar las decisiones que tomamos mal para tomar buenas decisiones. Nos va a salvar a todos, nos va a sacar a todos a tierra firme. Amén. Pablo lo primero que hace es exhortarlos.
Diga conmigo, antes de la salvación, después de una mala decisión, está la exhortación. Porque Dios ama al que disciplina, hermano. O al que ama, lo disciplina. Y no hay manera de que salgamos de una situación si no hay una exhortación de parte del Señor. Porque Pablo prácticamente lo que le dijo fue, ¿te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? Pablo pudo haberse quedado callado, ya estaba sobreentendido que él no había dicho, no, pero siéntense ahí. Ustedes son de verdad cabezones toditos. No hubiese sido mejor que me hubiesen hecho caso y no estaríamos en este naufragio hasta que ellos nos dijeron sí es verdad y se dispusieron a obedecer. Fue cuando empezó la paz real, no la paz de los expertos que saben dónde van a llevar un barco y cómo mover las velas, no, la paz de que Dios está allí diciendo qué es lo que hay que hacer. A veces las deudas son parte de las tormentas de nuestra vida por decisiones que tomamos que no debimos tomar. La palabra es muy clara cuando dice que el que pide prestado es esclavo del que le presta. A veces es mejor transformar una deuda en una inversión o transformar una deuda en otra cosa, en un pago a plazo, pero ser sabios y no zarpar porque tenemos la habilidad. Pero el Señor va transformando todo eso para sacarnos a flote. Y cada barco de ustedes que tenga un acontecimiento específico como esto que estoy hablando, usted sabrá lo que Dios le está ministrando y dirá, este es el cambio que tengo que hacer. Esta fue la mala decisión que tomé, pero ahora voy a tomar las decisiones correctas. Quizás estamos en una tormenta porque no hemos oído y hemos perdido la paz. Y la paz se hace imposible. No hemos oído el consejo de alguien. Quizás se pierda la paz y estamos en una tormenta porque tenemos internamente una doble moral. Porque somos personas débiles con nuestra carne. Y Dios nos ha dicho que no nos puede bendecir mientras estemos en una condición de inmoralidad. Y estemos en una tormenta. Y Dios nos ha dicho que no. Y nosotros como creemos que como somos expertos en lo que hacemos, en lo que pensamos, y creemos que nos la sabemos todas, zarpamos sin saber que estamos haciéndole daño a una cantidad de personas, porque nuestra paz interior va a generar una paz exterior. O nuestros problemas interiores van a generar un problema afuera. Quizás hemos perdido la paz y estamos en una tormenta porque han pasado muchos años y yo no logro conquistar lo que quiero y el tiempo me está cansando y entonces entro y tomo decisiones incorrectas creyendo que no van a haber consecuencias. Quizás se ha perdido la paz interior porque hemos dejado entrar a nuestra casa la murmuración y Dios nos dijo que no dejáramos entrar a esa persona murmuradora. Dios nos dijo que calláramos esa boca y sin embargo dejamos que eso entrara y se ha perdido la paz y el barco se está hundiendo. Quizás tenemos una tormenta de culpa, nos sentimos culpables de errores que hemos cometido y todavía seguimos ahí en esa culpa. Y no entendemos que Dios cuando sana, cuando nos arrepentimos, nos lleva definitivamente a tierra firme. Que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Que si nos hemos arrepentido nos perdona, no podemos caminar en victoria ni en paz si hay culpa. Tiene que haber arrepentimiento y transformación y una postura de cambio, pero no culpa. Porque la culpa hunde el barco. La culpa hace que naufraguemos todos. No deje que el barco se hunda. No deje que por la culpa tuya o por tu sentimiento de culpa todos nos estrellemos en tu carro. O todos nos ahoguemos en tu piscina. O nos caiga el edificio encima donde tú te encuentras. No tengas culpa. Sal de la culpa en el nombre del Señor. Transforma tu camino. Haz lo que Dios te dijo desde el principio y todo va a salir bien. La culpa no lleva a ningún lado. Y la culpa es un sentimiento de autocastigo. Realmente la culpa cuando se mantiene es un sentimiento de alguien que no se sabe arrepentir. ¿Cierto? El arrepentimiento es un acto de contrición, un acto de aprendizaje interno donde hay un momento de tristeza, si lo hay un momento de dolor y hay un momento de querer cambiar las cosas, pero no puedes. Tienes que arrepentirte para que todo sea hecho nuevo.
Y hay un momento de declaración de paciencia y de espera a que todo vuelva a como Dios quiera en el tiempo que Él quiera. Y esa es la parte que a muchos no nos gusta. Entonces cuando tenemos que esperar a que todo vuelva a ser como antes o que mejore, sentimos culpa. Y esa lucha hace que se hunda el barco y que la paz no le llegue a nadie y la paz se vuelva imposible. No puede haber paz si no hay un sentimiento de paz y se va la culpa. Si la culpa no se va, no puede haber paz. Pablo sabía, por eso él llegó a hablarle y a exhortarlo. Pablo ya tenía la paz, ya había conquistado la paz. Cuando él va a hablarle ya tenía paz. Le faltaba paz a los demás, pero él no. Ya él sabía, no nos vamos a ahogar ninguno. Estaba seguro. Cuando se lanzaron los hombres que estaban llegando, que iban a matar a los presos, aunque el otro dijo, los vamos a matar, ya él sabía que eso no van a morir, no sé cómo, pero eso no se van a morir. Tenía paz, tenía certeza total. Y cuando nosotros tenemos esa certeza de parte del Señor, wow, mire, puede estar pasando lo que sea, se puede estar hundiendo el barco, puede haber trueno, puede haber lo que sea, nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Lo que parecía imposible, Dios lo empieza a hacer. Cuando cambiamos algunas cosas, fíjense que esto fue solo una decisión y transformó todo en desastre. Y después una decisión transformó todo en vida. Dios nos está enviando ayuda a todos. Dios les está enviando ayuda a aquellos que necesitan allá. ¿Cuántos entienden esto y están recibiendo y entienden y disciernen esta palabra para su vida? Dios está enviando ayuda a nuestras vidas. Hace que el cielo se mueva a nuestro favor, el Señor. Así es. Y envía a su ángel. Así es. Hay un ángel en medio de la crisis. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hay un ángel de Dios. Por eso es que la oración es tan importante y clamar al Señor. Los ángeles no trabajan para nosotros, trabajan para Dios. Y Dios es el que los envía a favor nuestro. ¿Ah? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Te pregunto, ¿de quién eres y a quién sirves? ¿De quién eres y a quién sirves? Y los propósitos, hijos amados. Los propósitos en nuestra vida. Dice la Escritura, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Les dejo esta palabra, hijos amados. Recuperemos la paz imposible. La paz que parece que no puede haber. Tenemos que tener paz porque Dios nos va a sacar a flote en todas las áreas donde nosotros no entendemos, donde creemos que nos vamos a naufragar, que nos vamos a ahogar. Hay tierra. Dios nos va a llevar a ese lugar. Y una vez que nos lleve, nos va a permitir continuar. Nos va a dar otra barca o nos va a mejorar la barca, pero nos va a dar la manera de seguir adelante. Y a muchos de nosotros que se nos ha hundido la barca en otras oportunidades, sabemos que Dios nos vuelve a colocar, a navegar y a llegar a los sitios donde Él ha dicho que tenemos que llegar, pero con Él hasta el final. Amén. Amén. Les bendigo, iglesia. Les bendigo. Les dejo este mensaje. Que el Señor en sus corazones haga que esto se convierta en vida. Y que todos aquellos que tienen ahora esa tristeza o esa falta de paz por algo económico, por algo de la salud, por algo familiar, entiendan, Dios los va a llevar a tierra firme si nosotros corregimos, aceptamos la exhortación de Dios, transformamos nuestro camino, vamos a llegar a tierra firme. Amén. Amén.